La serie Vikingos relata la historia del ascenso meteórico de un hombre, de simple granjero a rey vikingo. Basados tanto en la historia como en las leyendas, los episodios reflejan tanto la brutalidad como la humanidad de los vikingos. Pero ¿dónde acaba el mito y empieza la verdad? Esta serie documental es un viaje de descubrimiento a lo largo y ancho de 8 países, junto a los mayores expertos mundiales en los vikingos y algunos actores de la serie, para averiguar quiénes eran en realidad los vikingos. Vikingos al descubierto. En este episodio, la historia de las invasiones vikingas en Europa. ¿Por qué empiezan los vikingos a hacer lo que hacían? El secreto de los barcos vikingos. Atacaban con fuerza y gran rapidez y la gente de tierra no podía hacer demasiado para pararlos. Una nación madura para ser saqueada. Y un imperio a punto de derrumbarse. Si buscamos un evento que haya tenido un impacto similar, tendría que ser algo como el 11S. La era de las invasiones. Condado de Oxfordshire, Inglaterra. Michael Hirst es el creador y guionista de la serie Vikingos. Siempre me han interesado los vikingos. Muchos niños se sienten atraídos por ellos, creo yo. Y aún recuerdo el día que mi padre trajo a casa un muñeco de un vikingo. Empecé a investigar un poco y me parecieron fascinantes. Su cultura, sus costumbres y sus dioses. Vikingos está basada en la leyenda de Ragnar Lothbrok y su horda de saqueadores durante la era de las invasiones. Siempre he dicho que las historias y los guiones empiezan con sucesos reales, personas y sucesos verdaderos. Pero luego tengo que unir unos con otros y para eso creo una línea narrativa lo más auténtica y lógica posible. Perdonadme si no beso vuestra mano. Pero ¿dónde se encuentra la realidad con la ficción en la historia de los vikingos? ¿Y qué sabemos verdaderamente de las invasiones vikingas que transformaron Europa y consolidaron la leyenda de los nórdicos? El actor Clive Standen encarna al caudillo Rollo, un vikingo auténtico que participó en la oleada de invasiones que barrió todos los rincones de Europa y aún más allá. Los imaginamos como unos monstruos con cascos, con cuernos que llegaban del mar en sus barcos y saqueaban Gran Bretaña. ¡Escudos! No intentamos decir que no hicieran todas esas cosas tan controvertidas. Solo que la historia la escribieron los invadidos y no los invasores, porque los vikingos eran básicamente analfabetos, no sabían escribir. Neil Price ha dedicado su carrera a comprender a los vikingos a través de la arqueología, separando la historia de las leyendas y escudriñando las fuerzas que los empujaron a salir al mundo. Una de las cuestiones fundamentales del estudio de los vikingos es ¿por qué empiezan los vikingos a hacer lo que hacían? ¿Cuándo empieza la era de los vikingos tal como nosotros la concebimos? ¿Qué es lo que impulsa a ese pueblo a salir de Escandinavia? ¿Fue el clima? ¿Empeoró el tiempo y las condiciones ambientales en Escandinavia? ¿O tuvo algo que ver con las luchas de poder internas y algunos se marcharon al exilio? Ciertamente esto fue un factor, pero no el único. Otro de ellos fue sin duda la tecnología. El desarrollo de una nueva técnica de construcción de barcos que simplemente hacía posible esas travesías. La construcción es diferente. Está hecho con una plancha central fuerte. ¿Crees que aguantará largas travesías? Para eso lo estoy haciendo. En la serie Vikingos, el personaje Floki construye un nuevo y revolucionario tipo de embarcación. ¡Te dije que podía hacerlo! Y fue un enfoque radicalmente nuevo de la construcción naval que los auténticos vikingos dominaban, lo que los impulsó lejos de Escandinavia, desatando la era de las invasiones.
El barco vikingo clásico es una obra maestra de la ingeniería. Puede navegar por mar abierto, pero también subir por los ríos. Posee una vela perfectamente adaptada a esas circunstancias, muy manejable, fácil de arriar, lo que significa que la tripulación puede pasar de manejar un velero a llevar un barco de remos en muy poco tiempo. Es una herramienta formidable. Escandinavia, Dinamarca. A finales de la década de los 50 del siglo XX, los arqueólogos descubrieron cerca de Roskilde, en Dinamarca, 5 barcos vikingos en un extraordinario estado de conservación bajo las gélidas aguas de un fiordo. Ahora esas naves sirven de modelo para una creciente flota de réplicas, construidas a mano con las mismas técnicas y los mismos materiales que empleaban los vikingos. Hoy, 60 marineros voluntarios llevan al mar este corcel marino para ver qué pueden aprender de la navegación vikinga. El arqueólogo Ben Raffield se especializa en la cultura guerrera de los nórdicos y ha venido a Roskilde a ver en persona cómo lograron estos barcos transformar a los vikingos en el pueblo más temido de la Edad Media. En mis estudios me centro principalmente en los aspectos sociales, de los vikingos en general, pero sobre todo en las situaciones de conflictos y guerras. Y es la coordinación de la tripulación, además de la tecnología, lo que asegura que puedas sacar el máximo del barco en un momento dado. Sí, tanto en velocidad como desde el punto de vista de la seguridad es muy importante que todos actúen a la vez. En realidad, al experimentar esto, te haces una idea de cómo pasar un tiempo prolongado en un espacio tan confinado como este puede servir para unir a un grupo. Tenían que confiar en sus compañeros en la navegación y en la lucha. Y creo que todas esas cosas ayudaron a establecer una cohesión social muy significativa que hacía que fueran aún más poderosos. ¡Seguid remando! La noción de ser una unidad fuerte cuando arribas a tierra firme y quieres luchar contra el enemigo, todo eso, en mi opinión, es algo crucial, estar unidos y pelear juntos. Escandinavia, Gran Bretaña. A finales de la última década del siglo VIII después de Cristo, pequeños grupos de saqueadores bien armados alcanzaron las costas de Inglaterra. Cuando los vikingos llegaron a Inglaterra a finales del siglo VIII, en la última década, lo que pasó fue que vieron un mundo totalmente distinto al suyo, donde había pequeños monasterios dispersos, generalmente en lugares aislados y remotos. Aquí estamos en el presbiterio de la iglesia de St. Paul, que aún sigue funcionando como iglesia 1300 años después de su creación y que fue el primer edificio que se construyó aquí, cuando llegaron los monjes. No temáis. Confiad en Dios y vamos a orar. Pero, ¿cómo sería esto entonces? Los muros estarían encalados y estaría ricamente adornada. Este es el sitio en que tuvo lugar un conocido ataque vikingo hace 1200 años. Fiat Filii et Spiritui Sancti, Pater Noster qui es in Los vikingos agresores entrarían en la iglesia y tal vez encontraran a los monjes encogidos, aterrorizados. Esas cosas son las que los saqueadores habrían querido llevarse. Como no eran cristianos, no mostraban ningún respeto hacia las reliquias sagradas de los anglosajones. Así que
destrozarían la iglesia y se llevarían todo lo que encontrasen. Y para ellos fue un choque cultural total. Es extraordinario que llegaran a un sitio donde había una enorme cantidad de riquezas transportables. La idea de que esos paganos llegasen y destruyeran y se llevaran con tal facilidad cosas sagradas para los anglosajones, estos debieron sentir tanto miedo como incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Vikingos al descubierto. Durante las invasiones vikingas a finales del siglo VIII, Gran Bretaña empezaba a salir de la oscuridad de la antigüedad y era una isla fragmentada y vulnerable. Effendator remissionem peccatorem. Al norte de Inglaterra, a las afueras del actual Newcastle, se halla Beechworld, un pueblo anglosajón reconstruido que transporta a sus visitantes hasta el medievo. Las edificaciones de la granja están basadas en las excavaciones que hay por toda Northumberland y se han reconstruido con herramientas anglosajonas y técnicas anglosajonas. ¿Qué ocurría en la Inglaterra anglosajona antes de la era de los vikingos? Gran Bretaña. Inglaterra no existía en realidad. Así es, Gran Bretaña estaba dividida en varios reinos, cada uno de los cuales tenía su monarca, y las fronteras variaban constantemente. Así que, por lo general, no eran amigos. Había bastantes conflictos entre ellos, a veces. Así es, no había ningún gobierno central en Gran Bretaña en aquella época. En la serie de ficción, igual que en la historia real, a principios del siglo IX, Egbert es uno de los 7 reyes que compiten por el control de Inglaterra, aún antes de que ésta existiera. El personaje del rey Egbert en la serie es lo que pone en contacto al espectador con la Inglaterra anglosajona, su política, su cultura, y muchas de las cosas que se ven en su corte son un reflejo totalmente certero de los reinos anglosajones y las relaciones de unos con otros y con su pasado. Egbert quiere ser rey de Inglaterra y él planta la semilla de la idea de que habrá una nación llamada Inglaterra y que será gobernada por una familia, y en dicha familia el poder pasará de una generación a otra, una idea totalmente nueva. Cada uno de los reinos anglosajones tenía sus propios planes y cuando convergían a veces había conflicto, otras veces sus fines corrían paralelos. Si vos y yo nos uniésemos, no solo contra los nórdicos, sino también contra Mercia, sin duda los venceríamos. Bebamos por nuestra alianza. Egbert goza con el poder. Disfruta usando su poder para fines más grandes. Él cree, de eso estoy seguro, que si se unieran todos los reinos ingleses bajo una autoridad, Inglaterra podría defenderse mejor de los vikingos. Dentro de la Biblioteca Británica en Londres, la historiadora Claire Donham ha encontrado importantes documentos de hace 1200 años que describen los planes de la más temprana resistencia anglosajona contra los vikingos. Dime lo que tenemos delante. Vale, este es uno de una serie de documentos procedentes de Christchurch, Canterbury. Y esto es una cesión de tierras que data del año 811. También se refiere a las fortificaciones de las fortalezas y también de la construcción de puentes contra los paganos. Y este término, contra paganos, es muy interesante porque los identifica claramente como el mayor peligro para esas tierras. Y la clase de actividades indica además cierto nivel de organización militar ante los ataques vikingos. Tendemos a ver
esa época, los comienzos de la era de los vikingos, como una en que los vikingos llegaban y lo saqueaban todo. Sí. Y pensamos que los sajones no intentaban responder, pero ya debían poder defenderse y hasta actuar a la ofensiva contra los invasores. Sí, exacto. Había una defensa organizada y coordinada. Pero cuando los anglosajones cambiaron de táctica, también lo hicieron los vikingos, y volvieron los ojos a los tesoros de la Europa continental. Los vikingos eran unos saqueadores muy prácticos, buscaban la resistencia menor. Si había que luchar demasiado, si el enemigo estaba demasiado preparado, cruzaban el canal y se iban al otro lado. Para los vikingos, el Imperio Franco ofrecía una gran abundancia de opciones. Era un lugar tremendamente rico y un objetivo enormemente tentador en todos los sentidos. Los vikingos están a punto de desatar un infierno en Francia, la superpotencia de la Edad Media. Cuando pensamos en los saqueos vikingos y en cómo empezaron, de ningún modo los vikingos se dirigían a un mundo desconocido. Sabían muy bien qué había. Y en realidad su atención se dirigió principalmente al sur, al Imperio Franco. Una de las grandes superpotencias de aquella época con sus ciudades, sus mercados. Así que en realidad había un montón de riquezas entre las que elegir. En la actualidad, la ciudad de Aachen está en Alemania Occidental. Pero durante los siglos VIII y IX era la sede de uno de los mayores palacios del cada vez mayor Imperio Franco. Y no ha habido estrella más brillante que el poderoso Carlomagno, que gobernó a los francos desde el año 800 hasta su muerte en el 814. Carlomagno impulsó a su alrededor un renacimiento del arte, de la literatura. Formó una corte rutilante, una corte que, para alguien como Egbert, que llegaba de Wessex, sería impresionante. Había edificios hechos de piedra, había palacios de 500 metros de anchura. Ahora vamos a llegar a presencia del mismísimo Carlomagno. En efecto, tal vez sea la imagen medieval más famosa de Carlomagno, y dentro hay un fragmento de su cráneo. En el año 814, Carlomagno ha muerto por fin y estamos aquí delante de su ataúd, un sarcófago romano reutilizado, digno de un emperador. Y las cosas empiezan a salir mal. Tras la muerte de Carlomagno, las rivalidades internas sumergen el Imperio Franco en una guerra civil. Como solía ocurrir, la crisis de Francia se convierte en la gran oportunidad de los nórdicos, que una vez más se preparan para invadir. Una de las cosas que hace enormemente vulnerable al Imperio Franco es el agua. Si miramos los centros de poder de los francos, todos estaban situados junto a los ríos. Y para los vikingos los ríos no eran más que autopistas. Les llevaban rápida y directamente hasta el corazón del país. Así que vieron las puertas abiertas en realidad y pudieron empezar a saquear impunemente, subiendo por los ríos, viajando tierra adentro. Y está muy claro que eso era algo totalmente deliberado por parte de los vikingos. Ellos conocían perfectamente los puntos débiles carolingios, entendían la causa y veían en ese vacío de poder los lugares exactos que atacar. Después de la muerte de Carlomagno, los vikingos saquearon la catedral de Aachen. Estas puertas son las mismas puertas que había aquí en época de Carlomagno. Tienen 12 siglos de antigüedad. 1200 años. 1200 años. Resulta extraordinario estar aquí, en el Aachen actual, y ver exactamente lo mismo que vieron los vikingos. Se llevaron todo lo que pudieron. Así es como actuaban los vikingos. Llegaban a un sitio, cogían los tesoros y se los llevaban. No cabrían en ninguna maleta, ¿no? No, y no se hundiría el barco cargando con ellas. Desde luego no. Cabrían las dos en un barco vikingo. Probablemente por eso siguen aquí, porque eran demasiado grandes para llevárselas.
Si eras escandinavo y llegabas aquí, todo esto te dejaría sin habla, quedarías muy impresionado. La otra joya de la corona de las ciudades francas es París. Con los nobles peleándose entre sí por el control, París nunca había sido más vulnerable, ni más atractivo para los impacientes invasores vikingos. Háblame de París. Era impresionante. Verás, nunca en toda mi vida he visto nada igual. Era como un sueño. E iglesias. ¡Qué iglesias! En la tercera temporada de la serie, eso es lo que empieza a tramar Ragnar. Oye hablar de París, esa ciudad de fábula, y para él es, tal vez, el objetivo definitivo. Es un reto. He tomado una decisión. Y este año atacaremos París. ¿París? ¿Por qué no nos habías Los dicho nada de documentos eso? históricos de aquella época describen a Ragnar como el líder del asedio. Jamás ha intentado. A Ragnar, oír que había lugares casi inimaginables le estimulan, desde luego, y le interesa. Los saqueos vikingos a los francos, al imperio, les proporcionan una oportunidad de obtener bienes materiales, riquezas. Pero para los vikingos había otras cosas igual de importantes, como es la oportunidad de acrecentar su estatus, aumentar su fama. Puede que fuera también una especie de acto religioso. Los vikingos tenían la creencia de que el destino de cada uno estaba escrito desde su nacimiento. Lo único que podías hacer era esperar que los dioses hubieran planeado darte una muerte heroica en una batalla, porque la mejor muerte para un vikingo era morir luchando. Así iban al Valhalla. Así que París es un buen sitio si querías ir al Valhalla. París, en el año 845. El esplendor de la corte del rey Carlos es legendario. Para los saqueadores vikingos, siempre pensando en el siguiente botín, el deseo es irrefrenable. París no solo era un objetivo muy valioso que saquear, además era una ciudad muy famosa, y eso decía muchísimo. Si podías llegar allí y atacarla, era como decir, soy todopoderoso, puedo hacer lo que me venga en gana donde me apetezca. Navegando hacia el sur-sudeste llegaremos a la desembocadura del Sena. La puerta de París. Pero aquí está la entrada. La puerta al paraíso. Desde el año 810, los vikingos empezaron a sembrar el terror en la costa septentrional de Francia. Era el comienzo de un siglo de invasiones que llegaron hasta el corazón de la Europa continental. En la serie, el ataque de Ragnar a París es el primer contacto de los vikingos con el Imperio franco. Pero es por necesidad. Lo que han hecho es comprimir por motivos dramáticos lo que en realidad fueron décadas de ataques vikingos cada vez mayores. Río Sena. En Oisel, al norte de Francia, se han hallado evidencias arqueológicas de campamentos vikingos a lo largo del Sena. Y después de irse... El actor Clive Standen, que interpreta a Rollo en la serie, ha venido a Rouen para ver dónde vivieron y lucharon los auténticos vikingos. En realidad hay relativamente pocos hallazgos escandinavos en esta región, y por eso hemos venido aquí, al Museo de Antigüedades de Rouen, para ver su colección. Nicola, ¿puedes hablarnos un poco de lo que vemos en esta mesa? Aquí tengo una selección de objetos vikingos de nuestra colección. Bien, para empezar, esta espada fue encontrada en Normandía en el siglo XIX, en Oisel, en un importante y famoso campamento vikingo invernal, junto al río Sena. Y si miras bien la empuñadura, verás la semiesfera del pomo, que es una forma típicamente vikinga. Es asombroso, la verdad, poder tenerla aquí. ¿Quieres coger esta espada? Porque te la puedo dejar. Vale, a ver, pon una mano aquí. ¡Guau! Y aquí la otra. Esto es algo que no se hace todos los días. Pesa muy poco.
Es ligera, pero debe de ser porque está muy corroída. Siguiendo su incansable ascenso río arriba desde sus campamentos del Sena, los vikingos parecían imparables. Más de 1000 años después de que los últimos barcos vikingos hicieran estragos en el Sena, todavía pueden sentirse los ecos del terror que provocaban los nórdicos. El arqueólogo Gareth Williams es un experto en tácticas bélicas de los vikingos. Una de las cosas que nos cuesta imaginar hoy es lo aterrador que debía de ser ver llegar toda una flota por el río. Que aparezca por un recodo una proa con una cabeza de dragón, y luego otra, y luego otra, y otra. Hay relatos que hablan de cientos de barcos juntos, capaces de dirigirse rápidamente a cualquiera de las dos orillas y atacar en cualquier lado, buscando su oportunidad. Atacaban con fuerza y gran rapidez, y la gente de tierra no podía hacer demasiado para pararlos. Entre los vikingos y París se hallaba la Basílica de Saint-Denis, uno de los edificios más sagrados de toda Francia. Este era el lugar de reposo eterno de los reyes francos, y también albergaba reliquias sagradas, huesos de santos. Era un lugar tremendamente sagrado y también simbólico que el emperador quería defender a toda costa. Exacto. Creo que, aparte de cualquier pérdida de riquezas materiales, el saqueo de un sitio así sería un tremendo golpe simbólico al reino, si un lugar así cayera ante el enemigo. Y el emperador franco utiliza esto como centro de mando. Aquí es donde reúne sus tropas a las afueras de París, esperando a las fuerzas vikingas. Cuando Ragnar ataca a Mercia en la serie, eso está basado totalmente en un relato del ataque vikingo en el Sena, cuando Carlos torpemente puso la mitad de su ejército en una orilla del río y la otra mitad en la otra. La batalla que tuvo lugar aquí fue, en aquel momento, el mayor enfrentamiento que había habido entre los francos y los vikingos. ¡Escudos! ¡Seguid remando! Según dicen, había 120 barcos subiendo por el Sena, lo que podía ser una horda de 5000 hombres. Sí. Y un número parecido mayor de francos, así que fue una verdadera batalla. ¡Concentrad todos los ataques en la margen derecha! ¡Todo a estribor! Había dos ejércitos, uno en cada orilla del río, y vemos a Ragnar decidir, bueno, evidentemente atacaré a los que son menos, y no solo tengo más probabilidades de vencer, sino que los hombres de la otra orilla me verán hacerlo. Los francos esperaban que en una batalla se alinearan y lucharan uno contra uno, eso era lo decente, pero los vikingos no hacían eso. Cogieron a 111 personas y las ahorcaron en una isla situada en medio del Sena, delante del otro ejército, y los soldados entonces huyeron despavoridos. No me sorprende. Luego llegaron con las cabezas colgadas en los barcos, y el miedo es un arma tan útil como una espada, y a los vikingos les entusiasmaba usarlo cuando podían. Si buscamos un evento que haya tenido un impacto similar al del ataque de los vikingos a París en el mundo moderno, tendría que ser algo como el 11S, donde hay unas personas dispuestas a hacer cosas simplemente inimaginables, que no juegan según tus reglas. Ambos bandos perdieron mucha gente, pero Carlos conservó la posesión de Saint-Denis. Pero al tomar posiciones allí, había dejado París desprotegido. Con la caída de los francos en Saint-Denis, el camino a París está despejado. El asedio de París está a punto de empezar. Estamos flotando en medio del Sena.
Si fuésemos vikingos, habríamos venido bordeando la costa, siguiendo la costa de Europa, desde Escandinavia hasta la desembocadura del río, aquí. Y sabemos que para cuando llegaron aquí, a las proximidades de París, los vikingos ya habían librado bastantes batallas en su camino río arriba. Así es. Tuvieron que pelear en bastantes ciudades y atravesar un gran territorio hostil. Había tantos navíos vikingos en el Sena que parecía un río de madera. Parecía que podías cruzar de una orilla a otra saltando de barco en barco. Estamos en el año 845, cuando la flota vikinga se reúne ante los muros de París. La ciudad estaba protegida por enormes murallas romanas. Por desgracia no existen en la actualidad. Por eso hemos venido aquí, a Le Mans, precisamente porque las murallas de esta ciudad sí han sobrevivido y nos ofrecen la posibilidad de saber cómo habrían sido las defensas de París. Desde aquí abajo se aprecia de verdad lo formidable que son estas fortificaciones. Sí, yo no querría tener que subir hasta ahí corriendo y menos con gente tirándome cosas a la cabeza. Si estuviéramos en París, lo que veríamos aquí sería el Sena. Los barcos llegarían hasta la base de la muralla que llegaba hasta el agua. Estos muros son verdaderamente impresionantes, muy altos, gruesos, sólidos, un obstáculo desalentador para las fuerzas atacantes. Tienen que escalar los muros, suponemos que con escaleras de cuerda y madera o algo parecido. Y mientras la gente les tiraba toda clase de cosas desde los parapetos. Los arqueros eran muy importantes en los asedios, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los defensores desde aquí tendrían la ventaja de la elevación. Al estar altos tendrían mayor alcance y mayor poder de penetración. Y con torres como esta, cada 15 metros o así, que permitían cubrir todos los huecos, porque desde aquí solo podrían atacar justo hacia abajo, pero desde las torres podías tirar en otras direcciones también. Si conseguían llegar hasta arriba, que ya era bastante difícil, antes o después aparecerían ahí entre las almenas y tendrían enfrente a un montón de francos furiosos dispuestos a impedirles el paso, y entonces entraban en escena el resto de las armas. Era algo muy sangriento. Superados en número y apabullados, los francos son aplastados y la ciudad saqueada. Pero la cosa no acaba aquí. 40 años más tarde los vikingos volvieron al Sena. Y esta vez al menos un documento histórico sitúa a Rollo entre sus líderes. Lo maravilloso del asedio de París del año 885 es que tenemos un relato de él inusualmente detallado, escrito por un monje llamado Abbo Cernus, que vivía en las afueras de la ciudad. Y estaba presente allí, estuvo allí, anotó con todo detalle lo que pasaba, así que hemos tomado algunos elementos de ese fantástico relato. Tras el desastroso asedio del 845, los francos han construido un sistema de puentes defensivos diseñados para detener a los vikingos. Mirando este puente vemos que, como los puentes modernos, está diseñado para permitir que los barcos pasen por debajo fácilmente. Esto es justo lo que intentaban impedir aquellos puentes. Eran más bajos, tal vez tuvieran incluso obstáculos en mitad del ojo para evitar que pudiera pasar nadie. Y si llegabas y lograbas pasar, no hacían falta soldados entrenados para dejar caer rocas sobre las embarcaciones de madera.
En el año 885 la campaña se centró en esos puentes para impedir que los vikingos fueran más allá de París y continuasen río arriba. Sí, y el fuego era un arma importante en aquella época en los asedios. Aunque los muros eran de piedra, la mayor parte de las casas de detrás eran de madera y los puentes serían de madera sobre todo. Esta vez la ciudad aguantó. Resistió a pesar de la enorme desventaja numérica. Al final se cansaron de pelear y pararon. Y el final de la lucha, aunque suponga un anticlímax, fue que los francos pagaron a los vikingos para que se marcharan. Así que los dos bandos consiguieron lo que querían. Los francos mantuvieron su ciudad intacta y los vikingos se llevaron su botín. Pero como muestra la serie, no todos los vikingos se marcharon. Según los documentos históricos, Rollo continuó sus saqueos durante más de 20 años. Cuando hablamos de Rollo, él era un vikingo más sofisticado que los de saquearé vuestro monasterio y os amenazaré hasta que me paguéis por marcharme. Es un hombre que ambicionaba más. El personaje de Rollo de la serie es uno de los vikingos más famosos de la historia. Indudablemente una persona auténtica. Rollo es un nombre inglés, viene del francés Rollon. Es un hombre que había participado en saqueos durante décadas. Rollo, aquí nos quedamos dueños y señores. La mayor licencia artística que nos hemos tomado en la serie Vikingos es hacer a Ragnar y Rollo hermanos, porque no estaban emparentados y en realidad los separaron varias décadas. Pero son dos personajes estupendos de la historia de los vikingos y qué mejor forma de unir sus historias que hacerlos hermanos. Somos hermanos. Tú y yo siempre seremos iguales. Hermanos. Rollo podía ser un hermano envidioso. Y recuerdo que dije a Clive, casi al principio, aunque no te lo creas, al final probablemente serás el más triunfador. Desesperado por detener a los vikingos, el rey franco hace una propuesta a Rollo en el año 911. Quiere ofrecerte una amplia región del norte de Francia. El emperador te nombrará duque, el mayor honor que puede conceder. Así serás rico y también muy importante. ¿Qué debo hacer yo a cambio? Neil Price y Gareth Williams han venido al Registro Nacional francés para ver qué documentos quedan del intento del rey franco de firmar la paz con Rollo. Bueno, lo que hay aquí es uno de los primeros documentos que registran la concesión de tierras a vikingos en Francia. Sí. Sí, es una carta del rey franco Carlos el Simple. Del año 918. Ahí está el propio Rollo, junto a sus compañeros nórdicos para la defensa del reino. Eso es lo importante de este acuerdo. Lo que hace es poner a un ladrón contra otro ladrón. Sitúa a unos vikingos en la desembocadura del Sena para impedir que otros vikingos asciendan río arriba. Río Sena. La tierra concedida está en el curso bajo del Sena, porque esa era la entrada del camino a París. Si dejamos a estos vikingos aquí, impedirán que otros vikingos suban por el río. 1100 años después de firmarse, este extraordinario documento es la única prueba que queda de que Rollo accediera a llegar a un acuerdo. Lo que vemos aquí es la esencia de la transformación de Rollo, de un saqueador vikingo pagano a lo que llegaría a ser. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Poco después, el excaudillo vikingo se convierte al cristianismo. Tiene tierras, tiene poder, tiene estatus social y sobre todo reduce al mínimo los riesgos, consigue todas esas cosas sin luchar más.
Rollo gobernaría una buena parte de la Francia septentrional durante casi 20 años. Hoy esa región se conoce como Normandía, o la tierra de los nórdicos. Rollo, c'est vos salut. J'avoue, salut. Catedral de Rouen. Aquí lo tienes, aquí está. El mismísimo Rollo. Para esto hemos venido a la Catedral de Rouen. Esto es el corazón de Normandía, el lugar donde fue bautizado Rollo, y este es su sepulcro. Y tenemos razones para creer que sus huesos están ahí dentro. Este es un momento increíble para mí, porque recuerdo que vine aquí teniendo unos 11 años con el colegio y no tenía ni idea de que, bueno, fuera a cerrar el círculo interpretando a ese personaje. Aquí también cerró un círculo el propio Rollo. Al final de su vida era el gobernante de un ducado cristiano y fue enterrado aquí, en esta catedral tan magnífica. Si no lo toco, no me lo perdonaré nunca. Es increíble. Las invasiones vikingas no terminaron con la muerte del poderoso Rollo. Durante los siguientes 150 años, los vikingos fueron conquistando y saqueando por toda Europa. Y su legado duró mucho más tiempo. En el siglo siguiente, Guillermo el Conquistador, descendiente de Rollo, llegaría a ser rey de Inglaterra. Estoy muy orgulloso de que esto sea tan auténtico como podamos. Lo hemos hecho porque creemos que los vikingos fueron, y aún hoy son, increíblemente interesantes.